Amén. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versículo 7. Estamos viendo las bienaventuranzas. El tema para el día de hoy es bienaventurados los misericordiosos. Así es, Señor. Amén. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice así la palabra del Señor. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Amén. Tomen sus asientos, ya hemos orado al Señor. Amén, Señor. Entonces, como les dije yo, el tema para el día de hoy es bienaventurados los misericordiosos. Así es, Ahora, vamos a tener que entender, hermano, qué es la misericordia de Dios. Porque nosotros, por así decirlo, muchas veces nos confundimos, hermano, y pensamos de que Dios, por así decirlo, va a tener misericordia siempre, aunque nosotros queramos fallarle en la palabra. No, porque la misericordia también viene acompañada, ¿cierto? No tan solo de gracia, sino que también tiene que estar su palabra de por medio, hermano. Amén. Entonces, Amén, ahora vamos a entender, hermano, que si Dios así lo quiere, Dios nos tiene que revelar qué significa la palabra misericordia. Ahora, hay una misericordia que viene de Dios hacia nosotros, pero también Dios nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Amén. Amén. Señor. Amén. Entonces, para poder, hermano, entrar en su palabra, tenemos que entrar en el Espíritu e imaginarnos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, hermano, en aquel monte, hermano, trayendo las buenas nuevas. Así es, Señor. La Biblia dice que Él comenzó hablando del reino de los cielos. Así es, Ese Señor. fue su mensaje y nosotros tenemos que entender, hermano, dónde está el reino de los cielos, qué es lo que es el reino de los cielos. Amén. ¿Cierto? Tenemos que entender todas esas cosas. Entonces, para poder entender estas cosas, tiene que ser nuestro Señor Jesucristo revelándonos estas Amén. cosas. ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, Él vino predicando, hermano, las buenas nuevas, este tremendo mensaje, este tremendo sermón de las bienaventuranzas. Amén. Amén. Y Amén. estas bienaventuranzas tenemos que saber que solo son recibidas aquellos que son parte del reino de los cielos. Amén. Así es, ¿Qué Señor. quiere decir Amén. eso? Que para poder recibir esas bienaventuranzas hay que entrar en el reino de Dios. Así es, Señor. Amén. Amén. A medida que vamos avanzando vamos a ir descubriendo todo eso, hermano. Ahora, de hecho, los mismos fariseos un día le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Usted busque en Lucas capítulo 17 y ellos le preguntaron por el reino de Dios. Y veremos que el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, ya está en la tierra. Amén. Lucas capítulo 17, versículo 20, dice así: preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mire, ponga atención a eso. Amén. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Ahora ponga atención a lo que viene. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que para esos incrédulos, para los fariseos, hermano, ellos estaban tan ciegos que ellos no pudieron ver al Mesías. De hecho, la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Si el reino estaba aquí, entonces el rey tenía que estar aquí también, hermano. Amén. 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 Pero como le digo yo, ellos estaban tan ciegos, hermanos, que ellos no pudieron ver al Mesías prometido, Así es, Señor. trayendo el reino de Dios. Amén. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo, a nosotros, a los creyentes, Él nos enseña que debemos pedir su reino. Así es. Amén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros los creyentes, yo lo he predicado muchas veces, nosotros los creyentes tenemos que pedir el Espíritu Santo? Sí, amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Pero fíjense que también tenemos que pedir ser parte del reino de los cielos. Amén. Así Tenemos es. que pedir el reino de los cielos. Mire, busque Mateo capítulo 6,
¿Se da cuenta? Nosotros siempre nos fijamos, hermano, en el futuro y decimos, bueno, cuando estemos allá en el reino de Dios, pero debemos saber que nosotros ya debemos ser parte de su reino. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice, vosotros pues, cuando oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¿Qué más dice? Venga tu reino. Amén. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que pedirse el reino? Para que se haga su voluntad como en el cielo, así también se haga aquí en la tierra. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Entonces, vivir dentro del reino de Dios o vivir dentro del reino de los cielos es vivir la palabra. Hacer su voluntad. ¿Se da Amén, cuenta? Señor. Aquí en la tierra tenemos que ser como nosotros éramos allá en los cielos. Amén. Así es, Señor. Recuerde que nosotros estuvimos allá ante la fundación del mundo. Es verdad, Amén. Padre. ¿Y qué es lo que Amén. hacíamos allá nosotros? Defender la palabra. Amén. ¿Y qué es lo que hacemos acá nosotros? Defender la palabra. Así es, Entonces, Señor. por eso dice él que nosotros tenemos que orar para que el reino de los cielos esté aquí, para que todo lo que hacíamos allá lo hagamos acá. ¿Se Amén. da cuenta? Entonces, tenemos que hacernos las siguientes preguntas a nosotros mismos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿En dónde está el reino de Dios? ¿Y cómo llegamos a ser parte del reino de Dios? Son preguntas que son importantes para nosotros. ¿Se dan Amén. cuenta? Sí, Señor. Nuestro Señor lo primero que comenzó a enseñar fue Mateo 4:17. Lo he tomado muchas veces. Mire lo que él comenzó con este mensaje. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Se da cuenta? Lo primero que empezó él es hablar de arrepentimiento. Así es. Amén. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos está a la mano. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, lo primero que nuestro Señor toma es la palabra arrepentimiento. Amén. Así Amén. es. Amén. Ahora, para ser parte del reino de los cielos, lo primero es arrepentirse. Amén. La palabra arrepentirse es volverse de y entrar a. Así es. Salir de y entrar a, ¿cierto? Amén. Amén. Salir de nuestra mala manera de vivir, Señor. de nuestros pecados, de nuestra mala conducta y Amén. entrar a la palabra, entrar en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es arrepentimiento. Entonces, el ministerio principal de Jesús era anunciar las buenas nuevas Amén. del reino de Dios. Amén. Señor. El evangelio de salvación, de vida Amén. eterna. Amén. Y el resumen del evangelio es precisamente ese. Es necesario el arrepentimiento sincero. Amén. ¿De qué? De los pecados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Cuándo comenzó a estar el reino de Dios aquí en la tierra? Cuando Él vino y anunció el evangelio. Sí, Amén. aleluya, Gloria a Dios amén. para siempre. Sí, Señor. Y entonces veremos que no todos entienden o no todos conocen o no todos les es revelado el reino de Dios Amén. Así es, Señor. o el Amén. reino de los cielos. Amén. Porque es una revelación Amén. que es solo para los verdaderos creyentes. Así es, Señor. Vamos al Amén. libro de Mateo, capítulo 13. Vamos, traje hartas citas bíblicas. Usted sabe que nos gusta a nosotros eso. hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. La cita bíblica es para mostrar un respaldo escritural, hermano. Así es, Amén. Señor. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, mire, ponga atención, porque a vosotros os he dado saber, ¿qué cosa? Los misterios del reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Amén. O sea, el reino de los cielos son misterios. Amén. No son para cualquiera. Más a ellos no les es dado. ¿Qué Amén. nos está diciendo nuestro Señor, hermano? Privilegio, Oiga, Padre. la Biblia dice, Señor, muchos, muchos, tratarán de entrar al reino de los Así es, cielos. Señor. Amén, es verdad. Así es. Buscarán las formas, las fórmulas, los motivos a través de la iglesia, a través de la religión.
religión, a través de su buena conducta, etc. Oiga, hermano, hay muchos caminos, pero que conducen a Roma. Ese es un dicho muy conocido. Amén. Pero hay un solo camino que conduce a la vida eterna. Gloria a Y Dios. ese es Jesucristo, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios Amén. del reino de los cielos. Así Si es, usted se Señor. da cuenta, aunque ellos estaban ahí junto al maestro, estaban escuchando sus sermones, sus enseñanzas, ellos tenían oídos, pero no podían entender. Así es, De amén. hecho, Jesús les dijo un día, vosotros no podéis entenderme porque no puedes entender mi palabra. Así es, ¿Se da amén. cuenta? Aunque tienen ojos, Jesucristo les dijo que eran ciegos, no ven. Así Aunque es. son religiosos, ellos no oyen su palabra. ¿Verdad, ¿Por Padre? qué? Porque el reino de los cielos es una revelación solamente para verdaderos creyentes. Gloria a Dios. Para hombres y mujeres que tienen predestinación eterna, hermano. Gloria a Dios para siempre. Entonces podemos decir que la revelación del reino de los cielos viene incluida en los 7 sellos. Así es, amén. Porque recuerde, los 7 sellos tienen que ser revelados y solamente la esposa del Cordero, Amén. solamente a ella les he dado los misterios del reino. Amén. Sí, Señor, Gloria a Dios amén. para siempre. Es más, nuestro Señor les dijo a los escribas y a los fariseos que ellos con su religión, con su sistema religioso, con la forma que ellos tenían para entrar al reino de los cielos, con su estilo de vida, ellos impedían Así a las es. personas entrar en el reino de los cielos. Así es, amén. Mateo 23, Mateo 23, versículo 13. Fíjese que cuando uno dice, oiga, pero ¿por qué tanto golpear el sistema denominacional? ¿Por qué tanto golpear las denominaciones? Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Mateo 23, 13 dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Mire, delante de dónde? Delante de los hombres. Ahora mire lo que dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Ahora pensemos un poquito. Los fariseos, los escribas, el Sanedrín, ellos guardaban y cumplían toda la ley. Lo vamos a ver aquí con la escritura, hermano. Y nos vamos a dar cuenta que ellos con todo eso y todo su sistema no estaban entrando en el reino de los cielos. Oh, mi Cristo. ¿Por qué? aleluya. Porque ellos estaban cayendo en errores pero tremendos. Y déjeme decirles algo, muchas veces nosotros caemos en los mismos errores. Oh, Padre, mi Dios. Mi Dios. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Ahora, ¿cuántos de aquí estamos para poder aprender de la palabra del Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. ¿Saben qué, hermano? Nosotros venimos aquí para que el Señor nos guíe, hermano. Amén. Si es que hay algo errado, tenemos que botarlo, hermano. Amén. Si es que la mochila nos pesa, nos sacamos la mochila, hermano. Amén. La Biblia dice, echa sobre mí tu carga, Amén. que yo te la llevaré. Amén. Y hay muchas cosas que nosotros pensamos que están correctas, pero cuando vamos a la Escritura, nuestro Señor nos dice, está cerrado. Amén. Oh, mi Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Padre, amén. Ahora, yo me recuerdo cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo ese encuentro con un hombre tan sabio como Nicodemo, hermano, ¿cierto? Así es, amén. Y nuestro Señor le dijo, pero tú siendo maestro vienes a preguntarme cómo heredar el reino de los cielos. Así es. Sí, esa era la pregunta que todos se hacían, hermano. Y hoy en día esa es la pregunta que todos se hacen y todos quieren entrar de la forma más fácil posible. Así es. Oh, Padre, aleluya. ¿Se da cuenta? Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a él, deben nacer otra vez. Así es, Señor. ¿Qué significa eso? Que el viejo hombre, la vieja naturaleza tiene que morir. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que la religión, hermano, cierra el reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces podemos ver que el reino de los cielos estaba ahí presente.
porque Él le dijo, ustedes cierran, no dejan entrar a la gente, y más encima, los que están entrando les impiden que entren. Amén. ¿De qué forma le impiden? A través de sus dogmas, a través de sus doctrinas, a través de sus enseñanzas, hermanos, que son antiescriturales. Amén. ¿Por qué? Señor. La Biblia dice, erráis ignorando las escrituras. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces, el reino de Dios ya estaba ahí presente, hermano. Pero muchos querían entrar al reino de los cielos y no podían entrar. Así es, Señor. Muchos no lograron siquiera entrar, hermano. Oh, Ellos Padre. fallaron ¿en qué? En la revelación, Así es, en el Señor. misterio. Amén. Lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, qué triste saber, hermano, que la gran mayoría de las personas, piense usted hoy en día, cuánta gente está muriendo el día de hoy. Así es, Señor. Amén. Y muchos piensan que van a ir al cielo, hermanos. Así es, Señor. Y fíjese Amén. que todas las religiones del mundo hablan de ir al cielo. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Qué triste es saber, hermano, que la gran mayoría de las personas quieren ser parte del reino de los cielos y fracasan en el intento. ¿Por qué? Porque no conocen el secreto Así es, Señor. de cómo entrar. Es como cuando una persona tiene una chapa, hermano, y tiene cientos de llaves y no haya cuál llave utilizar para abrir la puerta. Amén. Y tenemos una sola llave. Y esa llave se llama Jesucristo. Amén. Él es la puerta, hermano. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, ¿quién tiene el secreto para poder entrar? Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso es que a mí me gusta cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Amén. 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 Y, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. No he visto a ningún hombre dando la vida por otro hombre, hermano. Así es, amén. Jesucristo es el único que ha dado su vida. Gracias, Y en el Señor. único en el cual hay redención, hermano. Amén. El único en el cual hay vida eterna. Amén. Entonces, el reino de los cielos llegó desde que Jesucristo comenzó a predicar, hermano, su ministerio. Amén. Amén. Amén, Entonces, Señor. ¿cómo entramos al reino de Dios o al reino de los cielos? Vamos al libro de Colosenses. Amén, Señor. Veamos lo que nos enseña Pablo, hermanos. ¿Dónde estábamos nosotros antes de Jesucristo? Así es, Señor. Estábamos perdidos, ¿cierto? La potestad de las tinieblas, hermanos, estaba sobre nosotros, nos tenía atados, hermanos. Así es, Señor. Amén. Entonces, miren lo que Colosenses capítulo 1, versículo 13. Mire la revelación que nos va a enseñar esta palabra. Gloria a Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Mire, ponga atención. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Amén, Señor. O sea, en un principio estábamos atados, hermanos. Así es, amén. Estábamos esclavizados Amén. en la potestad de las tinieblas, pero cuando vino Jesucristo anunciando el reino de los cielos, cuando Él nos liberó, entonces nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo de Jesucristo. Gracias, Amén. Padre. Amén. Ahora miren lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, si Señor. usted se da cuenta, antes, sin Cristo, estamos en el Edén de Satanás. Amén. Así es, Señor. Esclavos, hermano, viviendo en pecado, viviendo en falsedad, viviendo en un montón de cosas, hermano. Así es, Entonces, Señor. cuando nos llegó la revelación de la palabra, entonces Él nos liberó y nos trajo de muerte a vida. Amén. Nos trajo de la potestad de las tinieblas y dice aquí, y nos trasladó al reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, siendo libres del poder de Satanás, siendo libres del pecado, es ahí cuando nosotros somos parte del reino de los cielos. Amén. 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 Gloria a Dios. Y eso es porque nuestro Señor Jesucristo, hermano,
nos llama bienaventurados. Amén. Por eso es que nos dice que nosotros somos felices, dichosos, alegres. Amén. ¿Por qué? Porque su reino nos hace libres. ¿Se da Amén, cuenta, Señor, hermano? amén. Y pasamos ¿de qué? De muerte a vida eterna. Amén. Amén. Nuestro Señor nos dice que el primer paso para ser parte de su reino, ¿qué es lo que es? Arrepentirse. Así es, Recuerde eso, hermano. Vaya anotando los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso para ser parte del reino? Arrepentirme. Tengo que arrepentirme. Amén. Entonces, cuando comienza la bienaventuranza, entonces Él nos empieza a mostrar, hermano, el caminar del creyente cuando uno empieza a caminar por el reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores indignos de estar Amén. delante de su presencia, entonces nosotros entramos en arrepentimiento, hermano. Amén, Señor. En un arrepentimiento sincero. Y reconocemos que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Amén. Así es, Señor. Y reconocemos que no podemos tomar otro camino que no sea el camino de Jesucristo. Amén. Entonces, Señor. cuando Amén. reconocemos esas cosas, es ahí cuando Él nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Porque Señor. de ellos, ¿qué cosa? Es el reino de los cielos. Amén. Entonces la bienaventuranza comienza con eso, hermano. A tratarnos de que nosotros somos pobres en espíritu. ¿Sabe usted lo que es una persona pobre? Una persona que no tiene nada que aferrarse. Oh, Padre. Esa es una persona pobre, hermano. Una persona que sabe que no se puede sustentar por sí mismo. Amén. Entonces nuestro Señor nos dice, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, entonces Él nos dice, tú eres un bienaventurado. Amén. Gloria a Dios. Tú eres un hombre feliz, una mujer feliz, afortunado, dichoso. Amén. Son aquellos que reconocen, ponga atención, su absoluta dependencia en Dios Señor, amén. para vivir eternamente. Gloria a Dios para siempre. Bendito Gloria a sea, Dios. Padre, amén. Feliz, afortunado es aquel que depende de Dios todos los días. Amén. Amén. Porque sabe que no tiene nada para sobrevivir por sí mismo. Amén. ¿Se da Señor. cuenta? Oiga, hermano, para eso Sí, Señor. uno tiene que aprender a humillarse, hermano. Amén. Así Amén. es, Señor. Nosotros éramos, hermano, terriblemente pobres espiritualmente sin Cristo. Es verdad, Amén. mi Dios. Y así Él nos recogió. Amén. Amén. Gloria No a Dios. teníamos su palabra. No Amén, podíamos Señor. ser herederos del reino de los cielos. Amén. Sin la palabra de la hora estábamos completamente perdidos. Así es. Así es, Amén. Señor. ¿No es así? Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que éramos? Pobres en espíritu, por favor. Amén. Amén. No teníamos nada en la economía de Dios. Correcto. Amén. Así Oh, es, Señor. Padre, Amén. amén, ¿Se Señor. da cuenta? Amén. Entonces, cuando Él nos recogió, nos encontró en esa condición y entonces nos encontramos delante de Él desnudos. Mi Amén. Dios. Amén. Aleluya. Pero cuando Él nos rescató, nos encontró pobres en el espíritu delante de Él y entonces Él nos dice, ustedes son pobres y dependen totalmente de mí para ser salvos. Amén. Qué tremendo, hermano. Amén. Padre, amén. Dependen de mí para que ustedes sean redimidos. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza, hermanos, Amén. entonces Él dice, el reino de los cielos les pertenece. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Porque estamos reconociendo, ¿se da cuenta? Somos herederos, dice, del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, luego de que nosotros reconocemos nuestra dependencia de Él, hermano, después de arrepentirnos, ¿cierto? Nos Amén. derramamos delante de su presencia, lloramos amargamente, Amén, pidiendo Señor. ¿qué cosa? Pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Sí, Señor, amén, Entonces Él nos dice, bienaventurados los que lloran. Así es, amén. ¿Se da Señor, cuenta? amén. No todos pueden llorar delante de la presencia de Dios. Así es, Amén. Señor. ¿Sabe por qué? Porque no todos reconocen su pecado. Amén. Amén, Señor, amén. La palabra arrepentirse significa volver al camino correcto. Amén. Así es, Jesucristo. ¿Qué significa eso? Volver a la palabra, Amén. volver a Jesucristo. Si antes estábamos perdidos en delitos y pecados,
entonces volvemos al camino de la vida eterna. Amén. Volvemos al reino de los cielos. Amén. Amén. ¿De qué forma volvemos arrepentidos? Llorando amargamente, pidiendo misericordia. Amén, Señor. Entonces nuestro Señor nos dice, bienaventurados los que lloran. Son felices los que lloran. Amén. Dichoso el hombre, la mujer que llora. Oh, mi Cristo. Arrepentido. ¿Por qué? Porque nuestro llanto nos lleva a ser parte del reino de los cielos. Amén. Señor, ¿Se da cuenta? amén. Nuestro Señor nos está poniendo a nosotros el caminar del creyente. Amén, mi Cristo. Usted llora porque sabe que su vida ha sido un rotundo fracaso. Así es, Amén. Señor. Amén, Señor. Usted llora porque ha sido rebelde. Entonces, cuando usted llora arrepentido, usted entonces es bienaventurado. Amén. Porque ese lloro lo lleva a la vida eterna, lo Amén. lleva a la gloria. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, que ese llanto ha sido aceptado por Dios. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios para Amén, mi siempre. Cristo, Y aleluya. nuestro Señor Jesucristo además dice que los que lloran, dice, recibirán consuelo. Amén. ¿Por qué? Por eso es que el libro de Apocalipsis nos dice que nuestro Señor Jesucristo dice, enjugará toda lágrima, hermano, que Amén. nosotros derramamos por causa del Evangelio. Así es, Si no es Señor, fácil, amén. hermano, ser creyente en la tierra. Amén, amén, Amén. amén. Luego nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Se da cuenta? Él nos está mostrando que luego del arrepentimiento, en nosotros tiene que haber un cambio de vida. Amén. 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 O sea, vete. Yo no te condeno, vete, pero no peques más. Así es, Ya no Señor. tenemos que ser los mismos arrogantes. Ya no tenemos que ser los mismos iracundos, jactanciosos, rebeldes que Amén. antes fuimos. Así es, Amén. Señor. Amén. Por eso es que llegamos pobres, ¿se da cuenta? Amén. O sea, nuestra jactancia, hermano, nuestra rebeldía tiene que morir. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros Amén. y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis qué cosa, descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Amén, O sea, Señor. nuestro Señor Jesucristo, Él nos está diciendo, yo soy el modelo a seguir. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Él dice, aprended de mí. Amén. O sea, Él es nuestro modelo a seguir, hermano. Amén. Olvídese, hermano, de cualquier profeta, olvídese de cualquier ministro, pastor. Olvídese de eso. Jesucristo es el blanco perfecto. Amén. Y Él está haciendo una invitación. Vengan a mí. Amén. Todos los que están cansados, agotados, Señor. los que Amén. están hastiados de sí mismos. Amén. Amén, Señor. Jesucristo nos está llamando. Amén. Vengan a mí los que quieren ser cambiados de corazón. Amén. Oh, Padre. Gloria a amén, Dios sí, para Señor, siempre. amén. Gloria a Dios. Cristo, amén. Y entonces cuando uno va y aprende de Él y aprende a ser como Él es, Amén. ¿y qué es lo que dice después de eso? Dice, entonces hallarán descanso a su alma. Amén. Ahí, ¿sabe lo que ocurre? Ahí nosotros estamos en paz. Amén. O sea, en cualquier momento que Él me lleve, yo estoy tranquilo porque sé que me voy Así con es, Él. Señor. Amén. Sé que soy parte del reino de los cielos. Amén. Por eso es que dice que los mansos heredarán la tierra. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Los mansos tienen el control de qué cosa? De la vieja naturaleza. Amén. Gloria a Los Dios. mansos tienen el control del viejo hombre y la Así es, vieja Señor. mujer. Amén. Entonces los mansos son ellos una nueva criatura. Gloria a Dios. Amén, Señor. Entonces, es feliz, dichoso, alegre, bienaventurado el hombre y la mujer que tiene hambre y sed de justicia. Amén. 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 Gloria a Dios. Y vimos, hermano, que tener hambre y tener sed, hermano, esos son deseos incontrolables. Amén. ¿Verdad, Señor? Es como Amén. cuando el hombre y la mujer que están predestinados para casarse se conocen y entonces dicen, yo ya no puedo vivir sin ella. Amén. O yo ya no puedo vivir sin él. Entonces está todo el día en el trabajo pensando en ella. Amén. Está todo
el día en la hora de almuerzo pensando en su amada. Está todo el día en la tarde y no haya la hora de ir a su encuentro. Amen. Oh, Padre. Y eso es lo que produce, hermano, el hambre y la sed de Dios en nosotros. Amén, Señor. Deseos incontrolables de saciarnos de la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios es su palabra. Amén. Dichosos los que aman y viven su palabra. Amén, Señor. Usted camina con Cristo, usted trabaja con Cristo, usted duerme con Cristo, Amén. descansa con Cristo, ama tanto a Dios que no puede vivir sin Él. Así Amén. es, amén. ¿Por qué? Porque está hambriado, está sediento de Dios, Amén, tiene Señor. deseos incontrolables, hambre y sed de Dios. No descansa hasta ser saciado de Él. Así es, Señor, amén. Bueno, si usted, hermano, hermana, quiere ser saciado, entonces tiene que venir a Cristo. Amén. Señor. Él quiere saciarle. Amén. Desespere por ser alimentado por Él. Amén, Él Señor. quiere darle de beber. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya, Gloria a sí, Dios para Padre, siempre. amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos quiere mostrar que el reino de los cielos nos lleva de gloria en gloria. Amén. ¿Se da Amén. cuenta cómo estamos viendo el caminar del creyente, hermano? Amén, sí, Señor. Así es como tiene que ser nuestro caminar, hermano. Amén. Él nos está indicando con las bienaventuranzas el caminar del creyente. Amén. ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar? Las etapas que tenemos que seguir. Amén. ¿Para qué? Para ser parte del reino de los cielos. Amén, gloria a Amén. Dios. Recuerde, Gracias, Padre. nuestro Señor Jesucristo dijo que era un misterio. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos está revelando el misterio. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, ¿qué nos dice Mateo 5, versículo 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo vamos a ver no de la forma en que nosotros creemos, sino que de la forma en que la Biblia lo enseña. Amén. Amén. Señor. Ahora, en primer lugar, nadie puede ser un misericordioso con los demás si no ha experimentado primeramente la misericordia de Dios. Amén. Así es, Amén. Bueno, la puede manufacturar, pero llega el momento en que ya deja de ser misericordioso. ¿Se da cuenta? Así Por es. eso es que tiene que tener una experiencia. Por eso es que el profeta dice, usted no salte más alto de lo que Amén. usted vive. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Amén. También dice nuestro pasaje, dice, usted no predique lo que usted tampoco viva. Amén. Amén. Así es. ¿Se da amén, cuenta? amén. En toda la Biblia nosotros encontramos la misericordia que Dios tiene para sus hijos. De hecho, la palabra de Dios, hay cerca de 260 veces que se habla de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Ahora, busque Salmo 145. Solamente algunas citas, hermano. Amén. Salmo 145, versículo 8. Este es un texto muy conocido. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, Amén. lento para la ira y grande en misericordia. Amén, sí, Oiga, hermano, Señor. ¿qué nos gusta ese texto, Sí. hermano? Amén. Qué maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que significa clemente? Clemente significa bueno, benigno. Eso significa clemente. O sea, está diciéndonos que Dios es bueno. Amén. Y la palabra misericordioso viene del hebreo que significa vientre. ¿Sabía usted que lo que es un vientre materno? ¿No es así? Al igual que una madre, cuando ella está embarazada, ¿cierto? Oiga, ella protege a ese bebé. Ella ama, aunque está en la guata, ama a ese bebé, hermano. Amén. Entonces, la misericordia de Dios se considera una expresión amorosa y compasiva Amén, del Señor. cuidado divino de Dios para con sus hijos como el de una madre. Amén. 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 Señor.
Entonces, la palabra misericordia también significa compasión, también significa piedad, con los cuidados de Dios para con sus hijos. Amén. Amén. La palabra misericordia es definida, como les decía, en el hebreo como el vientre de una mujer. Esta imagen, hermano, cuando nosotros pensamos en una mujer que está embarazada, permite comprender cómo nosotros debemos comprender la función de la misericordia de Dios. Oh, Padre, amén. La mejor definición de la misericordia de Dios al pueblo hebreo es como el vientre de una madre protegiendo y nutriendo a ese bebé. Amén. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, ese bebé está protegido, se está nutriendo, está recibiendo un entorno seguro para su crecimiento y no se le cobra. Es absolutamente gratis. Así es. ¿No es amén. así? Amén. Y es así la misericordia de Dios para con nosotros. Oh, aleluya, Padre. La misericordia la encontramos en toda la Biblia. Un Dios misericordioso Sí, Señor. con su pueblo. Un Dios perdonador. Amén. Como dice su palabra. Tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. La palabra misericordia, como yo les decía, aparece más de 260 veces. Y Dios mismo, mire lo que Él dice de sí mismo ante Moisés. Dios va a hablar de sus características. Busque el libro de Éxodo, capítulo 34. Entonces aquí Dios va a hablar, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 34, nuestro Señor va a definirse Él a sí mismo. Versículo 5 dice, y Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Oh, bendito. ¿Se dio cuenta? Amén. ¿Cómo es nuestro Señor? Él es fuerte, Él es misericordioso Oh, y piadoso. amén, Señor. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, aquí es Dios mismo hablando de sí mismo como un Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Esos son atributos de nuestro Dios. Amén. Él no puede evitar ser como Él es. Amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Entonces, la Biblia también señala que la misericordia de Dios se renueva día tras día. Amén. Amén. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, Jeremías habló lo siguiente. Lamentaciones 3, versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, Amén, Señor. porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Miren lo que dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Oiga, vea hermano cómo la misericordia de Dios se va renovando día tras día. Amén. Sabemos hermanos que nosotros hemos vivido tiempos oscuros, tiempos de rebeldía, hermano. Sí, verdad, Y Señor. Dios siempre fiel. Amén. Dios siempre misericordioso. Amén, Señor. Él no nos desecha, hermano. Gracias, Padre. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor, amén. Cada día, cada mañana, Dios muestra su misericordia y su Mañana. compasión. Amén. Fidelidad. Entonces, nosotros cuando nos vamos a dormir, hermano, y despertamos, hermano, nosotros ahí estamos experimentando la misericordia de Dios. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, cada día que amanece para nosotros,
son nuevas sus misericordias. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces la misericordia de Dios hacia nosotros no tiene fecha de vencimiento. Amén, Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, Señor. Amén. Gracias, Eso Padre. significa que sus misericordias son eternas Amén. y siempre están disponibles para sus hijos. Oh, mi Cristo. Entonces, es claro que nosotros estamos bajo la misericordia de Dios Amén. y que somos hijos suyos solo por su gracia y por su misericordia. Amén, Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento en la parte final, Segunda de Pedro, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a darnos cuenta, hermano, que hubo un tiempo en que nosotros todavía no alcanzábamos misericordia. Oh, mi Dios, así es, Señor. Amén. Pero después llega otro tiempo en que estamos dentro de la misericordia. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Segunda de Pedro 2, versículo 10. No, perdón, Primera de Pedro, me equivoqué. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿están escuchando? Amén. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, Sí, Señor. pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Sí, gracias, ¡Qué Padre. tremendo! Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo fue movido a misericordia con todos. Amén, Cuando usted Señor. empieza a leer la Biblia, hermano, usted se da cuenta que Él sanó a multitud de enfermos y dice que Él se movió a misericordia. Amén. Comió con pecadores, comió con publicanos, perdón, Amén. perdonó pecados. Amén. La misericordia fue una de las enseñanzas centrales del reino de los cielos. Amén. Oh, Amén. Cristo, amén, Mire, Señor. vamos al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a empezar a estudiar ahora las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 9, versículo 11. Aquí vamos a ver los fariseos que le hacen una pregunta a sus discípulos. Dice Mateo 9, 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos? Ahora, ¿quiénes son los publicanos? Los publicanos son los cobradores de impuestos que trabajan para el imperio de Roma. ¿Y pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? Los que no conocen ni creen la palabra. Amén. Amén. Así es. O que aún, más bien dicho, desconocen la palabra, por así decirlo. Porque ahí estaba nuestro Señor Jesucristo para enseñarles Así es. el reino de los cielos. Ahora, versículo 9, perdón, 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos, ahora dése cuenta que Jesús trató a los fariseos de sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Ahora veamos lo que dice el 13 y ponga atención aquí. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores Amén. al arrepentimiento. Amén. 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 Ahora hay que profundizar lo que él está diciendo aquí. Porque también hay muchas personas que no entienden lo que él quiso decir. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que los fariseos, ellos guardaban la ley a tal grado que ellos se volvieron legalistas. Ahora, en el mensaje, poniendo al lado
poniéndonos al lado de Jesús, en el párrafo 196, dice, el hermano Branham, hablando de los fariseos, dice, ¿por qué ellos no creyeron en él? ¿Por qué los fariseos no creyeron en él? En primer lugar, porque él era la palabra. Amén. En segundo lugar, él estaba tratando, mire, de deshacer a aquel grupo legalista. Ponga atención a lo que va a decir ahora. Y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día, él trataría de hacer la misma cosa. Ahora, ¿por qué los fariseos llegaron a ser legalistas? ¿Sabe por qué? Porque ellos trataban de vivir la ley de tal forma que ellos utilizaban la misma palabra para condenar al otro. Así es, Señor. Amén. Y nosotros muchas veces caemos en eso. En otro mensaje, el profeta dice, si usted quiere ser legalista, entonces sea legalista, pero con usted mismo. Amén. Amén, Señor. ¿Y somos legalistas con nosotros mismos? Amén. Cuando fallamos, cuando decimos, bueno, hoy día cometí un pecado, necesito ser corregido por Dios. Amén. O acudimos a la misericordia de Él. Por eso es que el profeta dice, yo prefiero estar en la misericordia, en la gracia de Dios, antes que en el juicio de Dios. Amén. ¿No es así? Amén. Entonces, cuando el hermano Branham dice que usted sea legalista con usted mismo, eso significa que tenemos que ser legalistas con nuestras faltas, con nuestro pecado, con Amén. nuestro mal genio, Amén, con nuestra sí. idolatría, con nuestra pereza espiritual, con nuestra falta de templanza. Amén. ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no mirando la paja del ojo ajeno, sino mirando Amén. la viga que tenemos. Amén. El profeta Amén, dijo, Señor. usted no barra la vereda de su vecino. ¡Ay, que está sucia la vereda del vecino! Voy a ir a barrerla. ¡Mire la suya! Ah, Señor. Esta terrible cocina y no la quiere barrer, pero Amén. quiere barrer la del vecino. Oh, Señor. Así eran los fariseos. Ellos se apegaban a la ley. La ley que solo condenaba más y más, porque en la ley no había gracia. Así es. Ellos buscaban el error del otro. Así es. Busque Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Día sábado, ¿cierto? Amén. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermanos, hermanas, quiero decirles algo. Los fariseos tenían razón. Eso estaba en la Biblia. Era día de reposo, ellos no podían hacer absolutamente nada. Amén. Entonces, ¿en qué estaban fallando los fariseos? ¿En qué estaban fallando? En ver el día y la hora que estaban viviendo. Así es, Ellos no Señor. se dieron cuenta que ahí al frente de ellos estaba el Cristo, Amén, Señor. lleno de amor y lleno de misericordia, trayendo un mensaje de gracia. Amén. Ve al versículo 7. Dice, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, aquí es donde entra una confusión para muchos. Mire, ellos, en primer lugar, por ley, tenían que sacrificar.
porque sin sangre no hay remisión de pecados. Así es, correcto. ¿No es así? Amén. Amén. Entonces, ellos tenían que sacrificar un animal para el perdón de pecados. Eso era algo tremendamente importante hasta el día de hoy. Por eso es que nosotros acudimos a ¿qué cosa? A la cruz del Calvario, hermano. Amén. Señor. Amén. Amén. Entonces, ellos también tenían que hacerlo, ¿se da cuenta? El problema no era ese, ya que ellos siempre ofrecían sus sacrificios. El problema fue que aún cumpliendo con todas esas cosas, ellos se olvidaron de ¿qué cosa? Del amor. Amén. Ellos se olvidaron de ¿qué cosa? De la misericordia, del perdón al prójimo. La actitud de ellos fue condenar con la misma palabra. Por eso es que la Biblia dice, con la vara que mides, serás medido. Amén. Amén. Señor, amén. Ellos no se dieron cuenta que la misericordia es igual de importante que el sacrificio. Amén. Oh, Rey de gloria, así es, Señor, correcto. Amén. Amén. Y eso nosotros lo vamos a ver. Mire, quiero que busque Santiago capítulo 2. Eso está también casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 2. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, ¿qué pasa con una persona que no tiene misericordia? Así es, Amén. Señor. Amén. 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 Santiago capítulo 2, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Escucharon? Amén. Lo leo de nuevo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. 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 ¿Entendieron eso, hermanos? Amén. Así es. Amén, Señor. Por eso es que el profeta dijo, prefiero estar en la gracia de Dios Amén. que en su justicia. Amén. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Entonces, sabemos que si fuésemos pesados en balanza, nosotros, por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas actitudes, seríamos hallados culpables. Amén. Sí, Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Aleluya. La misericordia Amén, redentora Señor. de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y ahora, busque Mateo capítulo 18, porque aquí nuestro Señor nos va a enseñar qué es la misericordia. Amén, Señor. Gracias, Padre. ¿Se acuerdan ustedes? Un día Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro le dice, 7 veces. Ahora Pedro estaba hablando de perfección, hermano, Sí, Señor, porque amén. 7 es perfección. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora busque el versículo 22. Mateo 18, 22. Miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro, él dijo 7 veces, eso es perfección. Pero mire, versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, o sea, no te digo hasta perfección, sino hasta 70 veces 7. Amén. Amén. Ahora mire, ponga atención a sus palabras porque ahora empieza a hablar sobre el reino de los cielos. Amén. Versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos, puso atención, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora vea cómo nuestro Señor Jesucristo está hablando del reino de los cielos. Amén. ¿Y de qué está hablando? Del perdón. ¿De qué está hablando? De la misericordia. Amén. Amén. Versículo 24 dice, vamos a leer todo para abajo, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado
uno que le debía 10.000 talentos al juez, ¿cierto? Sí, amén. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué cosa? Misericordia. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿No hizo lo mismo con nosotros? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Se están dando cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias, Padre. Amén. Sigamos leyendo. Amén. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y saliendo él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que pidió él. Sí, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. O sea, lo condenó. Así es, Señor. Amén. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora mire, ponga atención. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ponga atención a lo que viene, el versículo 33, que es importante. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Se está dando cuenta? Amén. Ahora, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? De la misericordia. Amén. Pero ¿de qué estaba hablando? ¿Qué es lo que dijo al principio? El reino de los cielos. Amén. 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 Señor. Amén. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos ¿hasta qué? Hasta que pagase todo lo que debía. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí que aquel hombre, aquella mujer que ha recibido misericordia de parte de nuestro Señor Amén. y que no tiene misericordia con su prójimo, es culpable. Amén. Amén, Señor. Oiga, hermano, qué tremendo lo que estamos viendo. Amén. Qué tremendo lo que estamos viendo. Amén, Señor. ¿Está Amén. entendiendo lo que es la misericordia? Amén. Amén. ¿Está Señor. entendiendo lo que es ser parte del reino de los cielos? Amén, Señor. ¿Está entendiendo Gracias, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos falla, cómo tenemos que actuar? Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Oiga, Padre. hermano, lo que pasa es que no estamos jugando la vida eterna. Amén. Oh, mi Y querido nosotros Dios. tenemos que cambiar nuestra actitud. Amén. Así es, Señor. Amén. Si ayer lo hacíamos de la forma errada, entonces hoy día nuestro Señor nos está revelando cómo tenemos que ser. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios. Aleluya. Por eso es que el profeta dice: usted no salte más alto de lo que usted vive. Amén. Usted no diga tanto a ver si usted no vive tanto la palabra. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Así sea, Versículo Padre. 34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ponga atención ahora. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Amén, Señor. Amén. Oiga, se puso cuesta arriba el reino de Gloria a los Dios, cielos. así es, Señor. Oh, Amén. Cristo, aleluya. Oiga, pero somos creyentes, pues, hermano. Correcto, Amén, sí, Señor. Entonces tenemos que saber que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Aprended de mí, Amén. Amén. que soy manso y humilde de corazón. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos empieza a enseñar sobre el perdón.
sobre la misericordia, sobre el amor, sobre la gracia. Así es, Señor, amén. Entonces, ahora estamos comprendiendo que no tan solo Dios es misericordioso, Así es, Señor. Amén. Amén. sino que Dios nos está enseñando a nosotros a que tenemos que también ser misericordiosos, Amén. que nosotros somos sus hijos, Amén. que tenemos que aprender tal como Él es. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que hoy día yo estaba con mi esposita compartiendo la hora de almuerzo y estábamos hablando de esto y justamente tomamos no tan solo esto, sino que también nuestro Señor Jesucristo nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero en otro pasaje que dice, ama a tus enemigos. Amén. Así es, amén. Así es, Señor. Sí, Amén. Señor. Oiga, aquel que nos ofende, Oh, Padre. aquel que misericordia de nos trata nosotros. mal, Así es, aquellos que nos desean mal, hermanos. Oh, Amén. Señor Jesucristo, Padre. La Biblia dice, el que no ama, el tal ni siquiera ha conocido a Dios. Amén, Amén. amén, Señor. Cristo, aleluya. Entonces, hermanos, debemos de dejar de ser fariseos hipócritas. Amén, Señor. Ellos Amén. eran cautelosos en guardar la ley. Oh, Señor Jesucristo. El profeta dice que los fariseos eran hombres santos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo los trató a ellos de sanos. El médico no es para los sanos, sino para los enfermos, lo acabamos de leer. Sí, amén. Mire, los maestros judíos, ellos cuidaban en diezmar las hierbas de menor valor en sus huertas. Ellos diezmaban la menta que estaba en todo lugar, el eneldo, el comino. Era fácil de diezmar eso porque estaba en todo lugar. Ellos daban lo que les sobraba y lo daban para ser vistos. Oh, mi Cristo. Oiga, yo me recuerdo una vez cuando se ponía en una iglesia pentecostal, se ponía una mesita adelante, hermano. Entonces, oiga, usted no iba ahí con una monedita, pues, hermano. Y yo me recuerdo que en esos años, hermano, en esos años, cuando yo estoy hablando cuando yo tenía 22 años, 23 años aproximadamente, estábamos recién, y pasa un hombre, hermano, en esos años con un billete de 10.000 pesos así en alto, hermano. Y lo coloco así. ¿Qué es lo que es eso? Para ser visto, se casó con la hija del pastor, pues, hermano. Ah, Sí, pues, ¿se da cuenta? Entonces, para ser vistos. Pero, ¿qué cosa? Ellos descuidaron lo más importante de la ley. amén, Señor, amén. Vamos a Mateo capítulo 23. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así es, Señor. Mateo 23, versículo 23. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Ahora ponga atención a esto. Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Oh, amén, Señor. Amén. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar, ofrendarle a Dios las cosas que ellos ofrendaban, sin dejar de lado aquello. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Amén. Amén. ¿Qué dejaron de lado entonces los fariseos? La justicia, Amén. la misericordia y la fe. ¿Se da cuenta? Amén. Y acabamos nosotros de ver que lo que es la misericordia. Sí, amén. Perdonar 70 veces 7 a quien nos ofenden. Diariamente, no mensualmente, por hermano. Así es, Señor. Amén. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, en otras palabras, le pegan una patada. Perdón. No maldicen, te perdono. Amén.
nos insultan, te perdono. ¿Y cómo llama el mundo a aquellas personas que perdonan? Tontos. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Por eso es que hay un dicho en la iglesia pentecostal. Yo me recuerdo que había un diácono de aquella iglesia que decía: hay que ser mansos pero no mensos. Sí, Señor, es verdad. Y se hizo muy famoso eso. Exacto. Y entonces a la humildad se le llama ser mensos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que los mansos son parte del reino de los cielos. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria Y a Dios. nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo, Él era manso, pero eso no significa que no defendía la palabra. Amén. Así es, Amén. Señor. Lo Amén. vimos el otro día en el culto Sí. pasado. Amén. ¿Cierto? ¿Cómo es él? Es que Él, siendo el manso, el más humilde que ha pisado la tierra, el hermano Branham dice: no hay persona más humilde que nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, Amén. descendió a la tierra y se hizo hombre. Así es. Eso es humildad. Amén. Sí, Señor. Amén. Y Él, estando ahí con toda su humildad, con toda su misericordia, empezó a tejer una trenza. Y ahora Él sabía que iba a agarrar a toda esa gente a latigazos. Amén. Así es, Señor. Amén. Y fíjese que los judíos hoy en día se ríen de Jesucristo. Mm. Y ellos dicen, yo lo he escuchado, ahí fue donde Él falló. Porque resulta que tiene que saber, de hecho parece que lo predicó el hermano Germán el viernes, Sí, amén. tienen que saber que se tienen que vender los animales para el sacrificio. Si el problema no era ese, el problema era donde ellos lo estaban haciendo. Así es, Amén. Señor. Amén. Dentro de los atrios no se podía hacer. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, los escribas y los fariseos, por un lado, ellos se jactaban de ser criteriosos, de ser cuidadosos con la ley, con sus tradiciones. Ellos guardaban y hablaban de sus antepasados, pero por otro lado, ellos eran injustos. Amén. Ellos no eran misericordiosos, Amén. más Amén. bien eran humillantes con sus semejantes. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Y qué utilizaban ellos para humillar? La palabra. Amén. Así es. La Señor. palabra. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con esos grupos de Facebook, de Instagram, de YouTube y todas esas cosas donde se empiezan a ofender Amén. y Así se es, empiezan a atacar y Correcto. utilizan Así la es, misma Señor. palabra. Amén. Amén, Eso es Señor. verdad. Eso es un engaño del diablo, Amén. hermanos. Amén, sí, Señor. Amén. Oh, Jesucristo. Aleluya, Padre. Porque usted no se gana a un hermano que está equivocado ofendiéndolo. Correcto. Así es. Amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? El fariseo, el Sanedrín utilizaban la religión para condenar. Y eso a ellos los hacía, ¿qué cosa? Incrédulos de la palabra. Amén. Y también ellos demostraban que no eran parte del reino de los cielos. Así es, Señor. Amén. Entonces, ahora recién estamos comprendiendo lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, Amén, Señor. porque ellos recibirán misericordia. Amén. Acabamos de leerlo, nuestro Señor Jesucristo lo explicó perfectamente. Amén, Amén. amén, Señor. Nosotros fuimos los primeros en alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Y si nosotros alcanzamos la misericordia, si recibimos la misericordia, si recibimos el perdón, ¿qué tenemos que hacer con el que está caído? Amén, Señor. Amén. Tenemos que ser misericordiosos, hermanos. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Tenemos que saber en qué estamos fallando. Amén. Tenemos que saber en qué estamos equivocados. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Amén. Eso es correcto. Oh, Padre. aleluya, Amén. Rey. Entonces, Bendito sea, bienaventurados Padre. los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, recibirán misericordia. Este
versículo destaca la importancia de mostrar misericordia y perdón hacia los demás. Amén. Y también nos muestra que quienes muestran misericordia recibirán la misericordia de Dios. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta, Gloria a hermanos? Dios, amén. Entonces, miremos con atención las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, capítulo 6. Amén. Gracias. Oh, mi Cristo. Nosotros todos tenemos un Padre que es terrenal, ¿no es así? Amén. Pero nosotros tenemos un Padre que es un Padre celestial. Amén. Amén. Ahora, miremos con atención lo que nuestro Señor Jesucristo, Lucas 6, versículo 36, lo que nos va a decir ahí. Dice, Lucas 6, 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre, hablando de Dios, es misericordioso. Amén. ¿Qué más dice? No juzguéis y no seréis juzgados. Amén. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Lo subrayó? Amén. Subrayó en su mente, en su corazón, en su alma, hermano. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a ser como Dios. Así es, Señor, amén. Pues somos representantes de Él aquí en la tierra. Amén, Señor. Nos está enseñando a que debemos perdonar como Dios un día nos perdonó. Amén, Señor. Gracias. Nos está llamando a no juzgar Amén, Señor. como Dios un día tuvo misericordia de nosotros y no pasamos por juicio. Gracias, Amén. Señor. Este texto nos muestra la naturaleza misericordiosa de Dios. Así Amén. es, Señor, amén. Dios es, por así decirlo, la personificación de la misericordia, Así es, mi Cristo, amén. pues nos muestra su compasión, nos muestra su perdón para con nosotros. Amén, Señor. Ahora, independiente a nuestros defectos, Él es un Dios misericordioso. Gracias, Señor, amén. Último texto, con esto terminamos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿Le está quedando claro? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Que Dios nos Cristo. ayude, Amén, hermano. Señor, amén. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente Sí. al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia Amén, Señor. y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, Señor, amén. ¿Le quedó claro, hermano? Amén. ¿Dónde se va a acercar usted? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿A qué se va a acercar usted? Al trono de gracia. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está Jesucristo? Amén. Amén, Señor. Recuerde, hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Amén, Señor, amén. Eso es Jesucristo. Amén. Entonces, solamente ahí encontramos misericordia. Amén. Hermano, Dios le bendiga Amén, grandemente. gloria a Dios. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea muy glorificado y muy bendecido. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Vamos a orar al Señor.